Me presento, mi nombre es Wendy Cristal Rodríguez Castro, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana. En este video mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre la unidad número 2 de la materia de procesos de fabricación, en donde realizamos una investigación sobre los acabados superficiales, esto es de la carrera de Ingeniería Industrial. El equipo está conformado por mi compañero Fuentes Hernández César Armando, su servidora Rodríguez Castro Wendy Cristal, Reyes Esteban Carlos Miguel, Esquivel Gómez Juan Carlos, Luque Díaz Carlos Enrique y mi compañero Domínguez García Josué. Como les mencioné, vamos a hablar sobre los acabados superficiales, en donde mencionaremos el tema de lijado, tamboreo, esmerilado y galvanoplastía. Es muy importante en la actualidad no solo la concreción de las medidas de una pieza, sino que se necesita estudiar y normalizar los estados superficiales de la pieza mecanizada. Esto con la finalidad de establecer los ajustes y las tolerancias de la propia pieza, y con la microgeometría que estudia los defectos de la superficie, rugosidades y ondulaciones, entre otras, que son producidas en los diferentes procesos de mecanizado de las piezas, y al no tener la precisión y la exactitud de las medidas, esto disminuye los ajustes y produce vibraciones en las máquinas. Al principio había una mala clasificación porque se utilizaban palabras como basta, fina, alisada para determinar un estado superficial. En 1940 se inició en USAID un método que puede permitir relacionar los distintos grados de acabado con las necesidades del montaje y el servicio que deben presentar las piezas en base a establecer una serie de requisitos. Es decir, hay unas normas superficiales y obliga a que una vez determinado el acabado superficial se debe especificar el proceso de mecanizado concreto. Con ello aparecen las palabras de rugosidad y la ondulación, que son perjudicial y se produce por un perfil erróneo de las herramientas o por la falta de rigidez de la pieza o en su sujeción. También se debe indicar el grado de acabado superficial comprobándolo con una muestra. Vamos a continuar con los objetivos funcionales que cumplir por una superficie se pueden clasificar en protectores, resistencia a la oxidación y corrosión, resistencia a la absorción, decorativos, mejora del aspecto, tecnológicos y también en la disminución o aumento del razonamiento. Perdón. La resistencia al desgaste, con los consiguientes beneficios de el mantenimiento de juegos, facilidad de intercambio, resistencia a la fatiga, reflectividad, prevención de gripado, mejorar la soldabilidad y la conductividad o aislamiento eléctrico. Después de esta breve introducción, les voy a hablar sobre el lijado, el cual esto significa que hay un desgaste o un alisamiento de una superficie con una lija u otro material abrasivo sobre una superficie. En sus principios se utilizaba la arena suelta, se esparcía sobre la superficie a pulimentar y se procedía a frotarla repetidamente con un trozo de madera o de cuero. Con el lijado lo que se pretende es dar uniformidad a las distintas superficies sobre las que se trabaja. Se puede lijar a mano o con máquinas lijadoras. Las máquinas son útiles cuando las superficies a pulir son grandes, mientras que con el lijado a mano se pueden llegar a los rincones y uniones de una manera muchísimo más fácil y eficiente. Ahora les hablaré sobre las técnicas de lijado. El lijado de una superficie se realiza mediante movimientos longitudinales sobre ella, manuales o a máquina, de tal manera que la parte granulada de la lija friccione el área a tratar. El lijado manual al agua o húmedo se realiza sumergiendo la lija en agua para que se desprendan los restos del lijado. La principal ventaja del lijado al agua es el hecho de producir menos polvo y evita el embosamiento y alarga la vida de la lija. Permite obtener un acabado de la superficie más fino en comparación a un lijado en seco.
El lijado manual en seco. Este tipo de lijado, que es más conocido y utilizado, se realiza directamente sobre la superficie, mientras que el lijado seco provoca polvo y partículas que para un buen resultado en el proceso se debe limpiar, que generalmente se limpia con sopladoras, todo esto para evitar rayaduras no deseadas en la superficie. Tipos de lijas para el lijado a mano. Existen las de hojas de lija de papel. Las hojas de lija para el lijado manual son generalmente de papel, aunque existen también en soporte de tela, especialmente flexibles y específicas para soportar el lijado en húmedo. Las esponjas y tacos abrasivos, bueno, estas tienen espuma, lo cual son bastante utilizados por su gran capacidad de adaptarse a las formas complicadas gracias a su excelente flexibilidad. Son muy versátiles y fáciles de utilizar. Generalmente se clasifican en escalas de 3 medidas, de grano grueso, mediano y fino, aunque existen algunos productos con medidas intermedias o especiales extra finas. También existe el rollo de lija, que estas especialmente son preparadas para un uso en lijadora automática, Los de características más o menos flexibles y de fácil corte son también utilizadas para el lijado manual con una mayor resistencia, durabilidad y flexibilidad que la hoja de lija de papel. En el lado derecho tenemos 3 imágenes en donde la primera es una hoja de lija de papel, la segunda es esponja y o taco abrasivo y la tercera es un rollo de lija. El recubrimiento. Algunas lijas llevan un recubrimiento parecido a una cera, lo que hace es generar el polvo de lijado. Este recubrimiento lo tienen las lijas especiales para pinturas, lacas, masillas y en general para materiales untuosos. Existe la lija tipo de grano, que el grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija. Según su composición, podemos distinguir 3 tipos de grano, que es el grano basto, que sus medidas van de 80, 60, 50, 40, 36, 24, 20, 16 y 12. Esta lija es recomendable utilizarla para quitar la pintura y si estás trabajando sobre madera no conviene usar una lija tan gruesa. También existe la lija de grano medio, que esta es de 280, 240, 210, 180, 150, 120 y 100. Y ese tipo de lija se utiliza para alisar la superficie. También tenemos la lija de grano fino, que es de 600, 500, 400, 360 y 320. Y este se utiliza para lijar entre manos. La lija de grano extra fino es de 1500, 1200, 1100 y 800. Y esta se utiliza para quitar las asperezas que hayan podido quedar una vez acabado el trabajo. Hasta el día de hoy ya existe una gran variedad de tipos de lijas abrasivas que seleccionadas específicamente se usan para multitud de aplicaciones de lijado en todas las superficies. Es importante escoger la más adecuada para las distintas fases o etapas de trabajo a realizar de lijado. También es muy importante mencionar las medidas de seguridad en el proceso de lijado, la cual la número 1 es proteger la vista de partículas con gafas de seguridad adecuadas, uso de mascarilla respiratoria para la filtración del polvo generado al momento de lijar. Y para un lijado con máquinas automáticas no conviene olvidar las medidas de seguridad comunes de todos los aparatos electrónicos, que es no ponerlo cerca de fuentes húmedas o de calor, no tirar del cable y etcétera, ¿no? La otra también es que la máquina tenemos que mantenerla bien sujeta con las 2 manos, como se ve en la imagen que tenemos aquí con la muchacha, en donde con las 2 manos está agarrando la lijadora. Y debemos apagarla para el cambio de sustitución de la lija. Y esto sería todo de mi parte. Hola, ¿qué tal? Me presento, soy César Armando Fuentes, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta vez les voy a hablar un poco de lo que son acabados superficiales. A mí me tocó el tema de lo que es el tamboreo.
Básicamente voy a explicarles a detalle lo que es este tema y cómo nos ayuda lo que es en la industria. Bien, el tamboreo, también conocido como frotación, es el proceso de limpieza de partes metálicas pequeñas con la ayuda de un abrasivo. En esta parte nos dice claramente, y en las ¿cómo se llama? En las ilustraciones vemos de forma clara lo que es el proceso de tamboreo. El proceso de tamboreo también lo conocemos como frotación. Es por el ¿cómo se llama? Lo que tiene la fricción que tienen las piezas con la máquina, que en este caso está realizando ese trabajo, y entre ellas mismas. Entonces con la ayuda de un abrasivo puede ser algún fluido, algún polvo que nos ayude a retirar lo que son partículas que nosotros deseamos retirar de ciertos materiales. Estaríamos realizando ese tipo de ¿cómo se llama? Ese tipo de proceso, por así llamarlo. De esta forma nosotros pudiéramos realizar lo que son un proceso de acabado o de limpieza para ciertos tipos de material. Bien, el procedimiento del tamboreo es un poquito de lo que ya les platicaba yo hace un momento. El procedimiento consiste en introducir las piezas metálicas en un tambor, y hacerlo girar sobre los muñones. Las partes que se desean limpiar se empacan ajustadamente en el tambor. Es básicamente lo que está explicando hace un momento. Como vemos en lo que es la ilustración, tenemos lo que es el tamboreo como tal. Son maquinarias muy grandes. En este caso, igual de acuerdo a las necesidades del proceso, pero casi siempre se someten a lo que son maquinarias grandes, o se procede con lo que es maquinaria grande para poder aprovechar lo que es en gran parte el proceso, ya que este proceso nos ayuda bastante a limpiar muchas piezas a la vez. Como podemos ver en la ilustración, es como un tipo tina gigante o grande, en el cual colocamos lo que son los ¿cómo se llaman? Los materiales, y en este caso vamos haciendo lo que son al girar. Aquí nos dice que al girar sobre los muñones son como ejes rotatorios, o en este caso pudieran aplicarse también lo que son valeros, lo que son rodillos. La composición de la maquinaria pues puede ser diversa. No solamente son como se aprecia en la imagen. Hay muchos tipos de maquinaria que nosotros podemos encontrar en la industria como tal, para poder realizar este tipo de procesos. Bien, vamos a ver lo que es un poquito el proceso de tamboreo. Lo que es el proceso de tamboreo es una operación de acabado de metales, y como podemos ver aquí está un poquito más específico, o un poquito más abierto de lo que se trata lo que es en sí la maquinaria o la máquina de tamboreo. Es una operación de acabado de metales y elimina una gran cantidad de metal, y en este caso produce superficies limpias. Bien, en esta primera parte vemos un poquito de lo que había explicado al principio. Básicamente es una operación de acabado de metales y de algunos otros materiales que nosotros queremos darles un terminado o una limpieza, en este caso por frotación, y para poder no lastimarlos o no dañar este tipo de materiales. Bien, debido a que se trata de un proceso de remoción de metal, no se pueden utilizar limpiezas de componentes que tengan esquinas porque la redondea. En este caso no podemos utilizar lo que son materiales, o no podemos adherirle a este tipo de maquinaria lo que son materiales puntiagudos o con esquinas, debido a que este tipo de materiales pues por el proceso pueden dañarse o
puedan desbastar algún tipo del material que estamos viendo. Si bien podemos utilizar lo que son acabados redondeados, estos pues son un poquito más finos y nos van a poder dar un poquito de más margen para poder nosotros hacer lo que es este proceso. Como les comentaba, hay distintos tipos de lo que son esta maquinaria, ¿cómo se llama? Este tipo de proceso nos da o nos sugiere algunos tipos de maquinaria. El proceso es similar, el proceso es semejante, el fundamento o la base del proceso es lo mismo. La maquinaria puede ser un poquito diferente y como les comentaba, pueden utilizarse lo que son algún tipo de abrasivo, ya sea líquido, en polvo, algún tipo de fluido para poder eficientizar lo que es este tipo de trabajos. Bien, como les comentaba, tenemos diversas aplicaciones del tamboreo. Lo podemos utilizar como preparación de superficie para aplicaciones de pintura. Lo podemos utilizar en este caso en decapado de piezas forjadas. En este caso es curioso poder ver que se puede aplicar para lo que son superficies de pintura, debido a que con la limpieza de este tipo de materiales pues nos va a ayudar a que en sí pues nos deje el material bastante limpio y listo para poder ser pintado. Volvemos a lo que es el decapado de piezas forjadas y piezas tratadas térmicamente. En este caso, estas piezas algunas son un poco, de alguna manera, un poco, se puede decir que frágiles. Entonces, se meten a este tipo de procesos para poder eficientizarlos. El desarenado de piezas fundidas en metales ferrosos y no ferrosos. Esta parte nos dice bastante, ya que mediante el proceso del tamboreo, mediante la vuelta que da, pudiéramos tirarle lo que es la arena que nosotros le hubiéramos dejado en procesos anteriores a lo que es en los materiales. Entonces es un proceso que nos puede ayudar bastante para poder nosotros asegurar este tipo de materiales con la mayor limpieza posible. Lo que ya veíamos un poquito anterior, lo que es la rebaba de piezas metálicas y no metálicas, remoción de rebaba, remoción de excedentes de algún material. Y en este caso también nos ayuda bastante para la eliminación de óxidos, pinturas y laminillas. En este caso también aplica para poder eliminar lo que es el óxido de algunos materiales, ya que a veces debido a ciertos procesos implica un poco lo que es la oxidación. Por ende se realiza esta reacción y pues tenemos que de alguna manera limpiar este tipo de materiales. Este tipo de aplicaciones son muy generales, pero existen muchas otras más. ¿Qué más? Bien, en este caso pues sería todo en cuanto a lo que es el proceso de tamboreo. Es un proceso bastante amplio, bastante completo, ya que nos ayuda de manera directa para poder nosotros pues terminar lo que es la limpieza en algunos materiales y poder nosotros tener lo que es ¿cómo se llama? Los materiales a la mano y a como nosotros necesitamos para el proceso que sigue o para el proceso que nosotros deseemos aplicarle. El tamboreo es bastante sencillo, no es un proceso muy costoso. La maquinaria en sí pues no es muy complicada o no es muy compleja, y en sí pues nos ayuda bastante a lo que es este tipo de aplicaciones.
Bien, sería todo por lo que es el proceso de tamboreo. Muchas gracias, espero haya quedado claro. Bueno, a mí me tocó el tema de esmerilado. Un esmerilado adecuado elimina el material de las superficies dañado deformando, a la vez que limita la cantidad de formaciones adicionales en la superficie. El objetivo es lograr una superficie plana con un daño mínimo, que se puede eliminar fácilmente durante el pulido, empleando el mismo tiempo posible. El esmerilado elimina el material utilizando partículas abrasivas fijas que producen virutas del material de la muestra. El proceso de creación de virutas con un grano abrasivo cortante produce una deformación mínima en la muestra, a lo largo a la vez que logra una elevada tasa de eliminación. En la siguiente imagen vemos una piedra abrasiva. Estos dientes van en contacto con el material que queremos pulir, ya sea que va desprendiendo virutas o se va por medio de lijas. Eso hace que la materia, o sea que, un ejemplo cotidiano, eso es el material. Y supongamos que esto es la lija. A la hora que hace contacto con el material, desprende unas pequeñas partículas o llamadas virutas, y eso hace que se forme el esmerilado. Las tres posiciones del grano abrasivo sobre la superficie en un estado fino son: posición 1. El grano entra en contacto con la superficie de la muestra. El grano se fija completamente en la dirección X. Puede que existan movimientos resiliencias en dirección Y. La viruta se genera cuando el grano entra en contacto con el material de la muestra. Como se ve en el ejemplo, esto es el producto abrasivo y esto es el material. A la hora que esto entre en contacto se va desprendiendo una pequeña partícula. Posición 2. El grano se queda a mitad de recorrido y la viruta va creciendo. Ahora que tú vas dando más presión a la pieza, se va desprendiendo más la viruta. Posición 3. El grano pasa sobre la superficie de la muestra arañándola con una deformación relevantemente pequeña en el material de la muestra. Eso hace que desprenda todavía la superficie y quede un acabado fino. Esmerilado se divide en dos procesos: esmerilado plano, PG. El esmerilado plano garantiza que las superficies de todas las muestras sean similares, con una identidad del estado inicial y su tratamiento previo. Además, al procesar varias muestras en un soporte, se debe tener cuidado para que todas estén al mismo nivel. O plano. Antes de continuar con el siguiente paso, el esmerilado fino, las superficies de esmerilado plano adecuados proporcionan muestras perfectamente planas, lo que reducirá el tiempo de preparación en el siguiente paso del esmerilado fino. Además, algunas superficies pueden ofrecerse buena retención de bordes durante el desgaste. Aparecen nuevos granos abrasivos, lo que garantiza una eliminación constante del material. El esmerilado fino. El esmerilado fino produce una superficie con poca deformación que se puede eliminar fácilmente durante el pulido. Debido a las desventajas de los papeles de esmerilado, se dispone las superficies compuestas por un esmerilado fino alternativo. A fin de mejorar y facilitar el esmerilado fino, se puede obtener una tasa de limitación de materia alta, utilizando granos de tamaño de 15, 9 y 6 unidades mínimas. Esto se
hace con discos compuestos duros, discos rígidos, con una superficie de un material compuesto especial. Así que se permite a los granos de diamante que se suministran continuamente incrustándose en la superficie y proporcionar un esmerilado fino. Con estos discos se obtiene una superficie de muestra muy plana. El uso del abrasivo de diamante en los discos de esmerilado fino garantizan una eliminación uniforme del material, tanto en fases duras como blandas. Los tipos de esmerilados que existen. Esmerilador angular. Es una especie de amolador angular, es decir, una herramienta que se emplea habitualmente para cortar, esmerilar y pulir. Esmeriladora de banco. Es una máquina pequeña de unos 6 a 7 kilogramos y se monta en una banca de trabajo. Se emplea para afilar herramientas y para quitar rebabas de piezas y pequeñas rebajas. De pedestal. Muchas de las esmeriladoras de banco incorporan un pedestal de forma opcional, pero esta herramienta es concreto más grandes y están pensadas para realizar trabajos pesados a nivel más profesionales e industriales, por ejemplo, limpieza de soldaduras. Esmeriladora de banda. Es un formato de un banco combinada con esmeriladora y una lija de banda, que ayuda al desgaste de ya sea de piezas o desgastes mínimos de pequeñas partículas. Esmeriladora recta. Esta herramienta se emplea principalmente para el lijado y pulido de piezas con formas curvas o cilíndricas. Se componen de un disco en posición de 90 grados que da vuelta en el motor eléctrico. Entre sus principales usos se emplean para trabajar superficies cilíndricas y curvas, por ejemplo, en tanques, mezcladoras y llenadoras. Galvanoplastía. La etimología de la galvanoplastía nos lleva al vocablo francés galvanoplastie. La formación del concepto remite a Luigi Galvani, un físico, fisiólogo y médico italiano nacido el 9 de septiembre de 1737 en Bolonia y fallecido el 4 de diciembre de 1798. Galvani realizó importantes descubrimientos vinculados a las propiedades eléctricas de los impulsos nerviosos para el desarrollo del término galvanoplastía. Se asoció a su apellido al elemento compositivo plastía, que hace referencia a una reconstrucción. ¿Qué es la galvanoplastía? La galvanoplastía o electrodeposición es una aplicación práctica de la electroquímica. Se trata de una técnica basada en los principios electroquímicos en donde se aplica una o varias capas de un metal seleccionado sobre un objeto receptor, por lo general también metálico. La galvanoplastía o electrodeposición permite aplicar a un objeto metálico una capa fina no mayor a 20 unidades métricas para dar características anticorrosivas o simplemente para hacer una resistencia el objeto a proteger. Para ello se requiere un medio electrolítico que contenga iones de metal que se colocará sobre el objeto. Generalmente se disuelven sales ricas en metal deseado en agua y hacer pasar una corriente eléctrica controlada para lograr la ejecución de la galvanoplastía a electrodeposición o la electrodeposición. Un poco de historia. El alemán Mortis Hermann von Jacobi, quien en 1837 inventó de forma oficial el procedimiento de galvanoplastia, el método era de una simplicidad desconcertante. Consistía en sumergir en un baño en el que el electrolito era la sal del metal, el objeto recubrir convertido en conductor de electricidad, es decir, haciendo el papel de cátodo. Su primera operación fue un planteado y por esta hazaña llevado a cabo en Rusia. Jacobi obtuvo el estimado premio Demidov. El procedimiento se internacionalizó rápidamente, ya que permitía obtener medallas y monedas de cobre o bronce que se cubrían de plata. Por ejemplo, hacer copias, crear la industria del metal plateado y a largo plazo.
Permitió el niqueleado y el cromado de piezas metálicas. A efectos prácticos, el origen de la galvanoplastía lo encontramos en el año 1800, cuando se fabricó la primera pila eléctrica del italiano Alessandro Volta. Proceso. Para electrodepositar un metal sobre una superficie se necesita de algunos elementos básicos, cuyas dimensiones y modo de montarlos varían en función del lote de objetos a revestir. Se necesita un medio electrolítico del metal a electrodepositar. La sal, sulfato de cobre, es muy soluble en agua, por lo que aporta iones de cobre que luego se reducirán a átomos de cobre. Estos átomos son los que se ensamblarán sobre la superficie receptora para dar lugar a cristales metálicos. El medio electrolítico es indispensable para que el circuito funcione y las cargas iónicas puedan desplazarse o movilizarse hacia la región donde ocurre la electrodeposición. Los electrodos son las superficies en las cuales transcurre la electrodeposición. Desde su base química, en términos simples, hay dos electrodos: el cátodo, que es donde el metal se electrodeposita, y el ánodo, que es donde tiene lugar la reacción química que dona electrones a los iones metálicos que revestirá el cátodo. Es decir, el cátodo viene a ser la pieza que se desea revestir del metal, mientras el ánodo es cualquier superficie sobre la que una especie se oxida y dona sus electrones hacia el cátodo. Muchas veces el ánodo está hecho del mismo metal que está disuelto en medio electrolítico. Si en medio hay cobre iónico, en este caso el ánodo será el cobre metálico. El circuito externo viene a ser una batería que aporta sus electrones iniciales que promueven la electrodeposición. Su presencia significa que la reacción no es espontánea. Se necesita electricidad para generar un cambio químico, el cual es la reducción de los iones metálicos disueltos. La pieza que se va a revestir debe estar completamente limpia, de lo contrario el chapado o el revestimiento serán defectuosos. Por ello hay que asegurarse que su superficie sea enteramente hidrolífica, es decir, que no posea grasas ni ningún tipo de suciedad. Una manera de asegurarse esto tras el lavado químico es mojar la pieza con agua y se le observa a la formación de gotas de agua o una caída no uniforme de líquido. Significa que el electrodo no está limpio todavía. ¿Qué es lo que sucede entonces? La galvanoplastía es una reacción redox, por lo tanto, una especie debe reducirse, mientras la otra oxidarse o viceversa. En el cobrizado tenemos un ánodo hecho de cobre y un cátodo hecho de metal, hierro, zinc, estaño. Cuando encendemos la batería, de su interior fluirá electrones hacia el cátodo, el cual comienza a cargarse negativamente. La carga negativa del cátodo atrae los cationes de cobre del medio del electrolítico, teniendo lugar la reducción. La batería necesita recuperar los electrones donados y asimismo deben reponerse los iones del cobre reducidos para mantener la neutralidad del medio electrolítico. Es decir, cuando el ánodo entra en función, los átomos de cobre se oxidan. Los electrones liberados se dirigen de vuelta hacia la batería, la cual a su vez los moviliza hacia el cátodo para que prosiga la electrodeposición. El ánodo va ganando carga positiva, lo cual atrae los iones del medio electrolítico, es decir, las reacciones que ocurren es la reducción y oxidación del cobre, el metal que se electrodeposita. El ánodo de cobre se va perdiendo masa mientras el cátodo de otro metal se reviste de una fina capa de cobriza. Aplicación. Actualmente, la galvanoplastia o electrodeposición cuenta con múltiples usos industriales, entre los cuales podemos destacar el recubrimiento de placas de impresión, recubrimiento de protección de piezas de diferentes industrias, como la automotriz, fontanería, electrodomésticos, joyería, etc. Usos odontológicos y médicos de relleno de piezas y de creación de prótesis, creación de piezas de relojería y de equipos electrónicos.
creación de monedas y sellos. La galvanoplastía es ampliamente utilizada en diferentes industrias, ya que permite modificar rápidamente las propiedades y características de la superficie de una pieza metálica. Ejemplos de galvanoplastía. Tenemos lo que es el bronceado o latón. Como su nombre lo indica, consiste en aplicar una o varias capas de bronce o latón a superficie, generalmente para modificar su apariencia. Cobreado. Su objetivo principal es depositar una capa de cobre sobre una superficie. Puede ser de naturaleza electrolítica, monovalente o bivalente. De una naturaleza química, usualmente se utiliza para elevar la conductividad eléctrica. El estañado. Aplica capas de estaño a un metal. Es particularmente útil para proteger de la corrosión a piezas de hierro utilizadas para guardar alimentos, ya que el estaño también protege a los alimentos guardados en las piezas metálicas de contaminación generada en una exposición al metal. Plateado. Al igual que el cobreado, es continuamente utilizado para añadir capas de plata que permiten elevar la conductividad eléctrica de una superficie. Zincado. Aplica electrolíticamente capas de zinc a una superficie. Permite proteger de la corrosión, sobre todo el hierro, así como mejorar la apariencia de la superficie. Plásticos metálicos. Consiste en aplicar una capa de plástico o unas propiedades conductoras sobre una superficie metálica y luego revestirlos de un metal, el cual se adhiere a la superficie del polímero como si fuese un papel de aluminio.